un honor poder estar hoy en esta conversación sobre un tema tan apasionante como es la colonización antioqueña y estar contando con la presencia de tres grandes personajes. El primero de ellos, el doctor Rafael Iván Toro Gutiérrez, ingeniero, abogado, historiador, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, de la cual fue presidente, miembro del Centro de Historia de Sonsón y del Centro de Historia de Santa Cruz de Mompox, autor de muchos artículos y libros, entre los cuales está Ecos de un Grito. El doctor Rafael Iván Toro Gutiérrez va a moderar la conversación entre los doctores Jorge Enrique Esguerra y Albeiro Valencia. Doctor Rafael Iván, le cedo la palabra y bienvenidos de nuevo. Doctora Beatriz, muchísimas gracias. Un saludo para todos los participantes en esta conferencia. Esperamos que cumpla las expectativas de todos los que se han unido al chat. Y como dice la doctora Beatriz, sí tenemos dos personajes verdaderamente importantes. El doctor Albeiro Valencia Llano y el doctor Jorge Enrique Esguerra León Gómez, que desde la academia han estudiado, se han quemado las pestañas, como decimos en Antioquia, buscando el origen de todo este fenómeno colonizador y llegando a sus más hondas raíces. La colonización antioqueña fue una empresa humana que algunos han definido como una empresa de caminos. Fue a raíz de los caminos y de el paso que se dio en el cambio del gobierno español a finales de la colonia con las reformas borbónicas que permitieron invadir, por decirlo así, las grandes extensiones de tierra otorgadas por el rey a ciertos personajes españoles. Vamos a empezar entonces con la conferencia del doctor Albeiro Valencia, sobre este tema. Antes de presentarlo, yo sí quiero recomendarles esta obra del doctor Albeiro Valencia. Se llama Colonización, Fundaciones y Conflictos Agrarios. Todo el que quiera profundizar en el tema, este libro le será de gran ayuda. El doctor Albeiro Valencia Llano es doctor en historia, autor de los siguientes libros sobre colonización: Manizales en la dinámica colonizadora, Colonización, Fundaciones y Conflictos Agrarios, que acabo de recomendarles, La aldea encaramada, la historia de Manizales en el siglo XIX y la colonización antioqueña y vida cotidiana. Está radicado en Manizales, es académico, profesor universitario y de verdad un experto en el tema. Doctor Albeiro Valencia, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación para esta charla en el día de hoy sobre un tema que es apasionante. En segundo lugar, un saludo a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Ahora veamos, yo voy a trabajar rápidamente en una presentación por PowerPoint. Aquí la estoy organizando y voy a hacer un recorrido rápido de 30 minutos. Es a duras penas un abrebocas. Mi deseo es entusiasmarlo y crear muchas inquietudes. La primera parte es sobre los estudios sobre colonización antioqueña. Empiezo, por supuesto, con James Parsons, de Nueva York. Este personaje en el año 1946, después de la guerra, se vino para Colombia en luna de miel, en primer lugar, y en segundo lugar a hacer una investigación, su tesis doctoral sobre geografía humana. Recorrió Antioquia, recorrió el antiguo Caldas, estuvo en muchas partes, y luego se fue para su universidad, para California, y publicó este libro. Al año siguiente, el doctor Emilio Robledo publicó en la imprenta departamental de Antioquia la traducción al castellano, La colonización antioqueña en el occidente.
uno lee la introducción al libro de Parsons y Emilio Robledo dijo, a mí no me gustó mucho el título de colonización antioqueña en el occidente de Colombia. Colonización antioqueña, ¿por qué? Pues porque los antioqueños pues, han tenido fama de invasores, de arrogantes, y entonces el término de colonización es una invasión, es meterse a la tierra, es meterse por todos lados. A nadie se le oculta, decía Emilio Robledo, la preponderancia, digamos, de los antioqueños. Pero bueno, ese tema, ese título lo escogió James Parsons, dijo Emilio Robledo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? De ahí para acá hay muchos estudios sobre colonización. Este de 1970, que es muy bello, el de Álvaro López Toro, 1970. El título es extraordinario, Migración y Cambio Social en Antioquia. Él ponía en duda, dudaba y criticaba las conclusiones a las que llegó Parsons, sobre todo porque él decía, pues, es una novela rosa. ¿Qué es eso de que los campesinos pobres y medianos vivieron prácticamente en un mundo idílico sin problemas? Él muestra en su estudio las causas de la colonización, las diferencias, el desequilibrio entre la minería y la agricultura, en fin. Luego, en el 79, hay un seminario sobre los estudios regionales en Colombia, el caso de Antioquia. Es bien interesante ese libro que se publicó en el 79. Es muy importante porque en la introducción, Jaime Jaramillo Uribe critica otra vez la tesis de Parsons. Dice, no comparto las conclusiones de Parsons y no las comparto porque ahí nos está pintando es una novela rosa. Eso es lo que dice descarnadamente Jaime Jaramillo Uribe. Y aquí fue Troya. Un muchacho, un joven, Roberto Luis Jaramillo, en 1984, profesor de la Universidad Nacional, metió el dedo en la llaga, le echó sal y le echó pimienta con la otra cara de la colonización antioqueña hacia el sur. Es un bonito ensayo, un ensayo profundo. ¿Qué hace allí Roberto Luis Jaramillo? Dice, vea, ¿qué nos han vendido a nosotros como colonización? Un macho valiente, guapo, antioqueño, se va para el sur, coge en la mano izquierda el hacha, en la derecha la guitarra, se va con su mujercita y con un perro, se meten a la selva y se van desarrollando, se va abriendo camino al andar, los árboles van cayendo, surge la rosa y la sementera y las casas y las aldeas y los pueblos. Dice, eso es lo que nos han vendido como colonización. Una novela rosa, dice Roberto Luis Jaramillo. Entonces, en Manizales, en noviembre de 1987, organizamos un seminario. Invitamos a James Parsons, a Jaime Jaramillo Uribe, a Otto Morales Benítez, por supuesto a Roberto Luis Jaramillo y a José Fernando Ocampo. El tema, por supuesto, con James Parsons allí sentado. El tema era James Parsons, su libro, y mirar aquello de la novela rosa. Por supuesto, fue Jaime Jaramillo Uribe quien dijo, bueno, fue Parsons, aquí está presente, el que nos vendió la idea de una colonización idílica, sin problemas, sin conflictos, una novela rosa. Entonces, cada uno de esos participantes iba explicando su punto de vista sobre la colonización. Salió un libro, que es este que aparece allí como FIC Ducal, lo publicaron las universidades de Manizales, y un periodista de La Patria, del periódico La Patria de Manizales, Álvaro Garner, le hizo una entrevista a estos personajes, a Roberto Luis Jaramillo, a Jaime Jaramillo Uribe, a James Parsons, y lo tituló James Parsons, el mister que nos enjalmó la colonización antioqueña.
Fue bien importante, bastante importante ese seminario, porque simplemente se puso el dedo en la llaga, empezamos a mirar las contradicciones, lo bueno y lo malo de la colonización antioqueña, lo que dejó y lo que disfrutábamos. Yo voy a pasar muy rápido por esta parte, las reformas borbónicas, don Francisco Silvestre y Juan Antonio Moni Velarde, sobre todo Moni Velarde, que prácticamente creó las condiciones para que se diese ese movimiento masivo hacia el sur, el gran regenerador de Antioquia. Aquí tenemos este mapita, son los países de Antioquia finalizando el siglo XIX. Tenemos el país de Antioquia, el país de Medellín, el país de Marinilla, de Río Negro, en fin. Y ustedes ven allí un montón de flechas. Son las etapas de la colonización, ese gran movimiento de masas, de campesinos pobres y luego de empresarios que se van hacia el sur, hacia el occidente, al norte, a muchas partes. Yo no voy a tocar aquí sino una parte del tema de la colonización antioqueña. Es un fenómeno exuberante, complicado, absolutamente complicado. Hemos escrito miles y miles y miles de libros, ensayos sobre este fenómeno, y es un fenómeno que afortunadamente no se agota y siempre despierta entusiasmo. Desde Emilio Robledo, pues para mirar ese título de la colonización antioqueña, él buscó en el diccionario y dijo, colonia, gente que se establece en un territorio inculto del mismo país para poblarlo y cultivarlo. Colono, el que habita en una colonia, persona que cultiva y labra una heredad. Digamos, él parte de esas definiciones. Y aquí hay unas imágenes icónicas, dos obras que han ayudado, digamos, a entender la colonización, el fenómeno migratorio, pero también ayuda a la novela rosa, porque en Horizontes el cuadro del antioqueño Francisco Cano, pintado en 1913, es el hombre, la mujer, el bebé de brazos, el hacha en la mano y detrás los fardos. Y hay una obra menos conocida, la epopeya del hacha, alegoría y composición fotográfica. Sevilla, 1928, lo mismo, el señor, la señora, el bebé y en ese buey llevan los corotos. Simplemente estas fotografías del archivo de Melitón Rodríguez para que veamos cómo vestía la gente. Por supuesto que estos no son de media petaca. Los que vienen para el sur, fundamentalmente la inmensa mayoría, son pobres de media petaca, con la pata al suelo. Difícilmente podían comprar el hacha, el asadón, el regatón, etcétera, etcétera. Bueno, son los escritores innegablemente los que nos van metiendo en la explicación de la colonización antes que los sociólogos y que los historiadores, porque es el escritor el que habla con la gente, es la tradición oral. Entonces miren ustedes este texto de los pioneros, de Benigno Restrepo. A un lado serpientes, alacranes, avispas, tarántulas, cientopiés, hormigas, rondadoras, trasgos y fantasmas, diablos y demonios, que aquí va un hombre con hambre. Entonces la gente desprevenidamente ve ese texto y dice, claro, eso es pura leyenda rosa. Pero, ¿qué hace Benicio Restrepo? ¿Qué hacen los escritores? Los escritores conocieron el fenómeno por dentro, la selva que espanta, que asusta. Mire, cuando los colonos llegaban, esos pioneros llegaban a la selva y miraban el bosque. No había por dónde penetrar la selva, no hay por dónde. Hay que meterse lentamente con un machete, abrir camino para poder entrar al bosque. Es complicado. Allí se encuentran no las hormigas rondadoras como tal, sino las hormigas quitacalzón. En 5 minutos, un colono había sido invadido por las hormigas que se le metieron por todos lados y toca salir corriendo, quitarse la ropa y matar hormigas quitacalzón, las cabezas de candados. En cuanto a los diablos, fantasmas y demonios, ¿qué son? Pues un pobre tipo metido allá con la señora. 3 meses, 6 meses.
por la noche lo asustan. El moán, la patasola, el duende, el tipo que está tumbando un árbol, siente la pata sola, el golpe de otro hachero que está por allá lejos, pero él cree que es la pata sola, una mujer, el hombre que se pierde. ¿Por qué se perdió? Pues porque el moán o el duende o porque la madre monte, la que cuida la selva, porque está invadiendo la selva. Este mapa del Archivo General de la Nación, simplemente el doctor Jorge Enríquez Guerra ahora lo va a trabajar mejor. Aquí tenemos el río Cauca, aquí tenemos Arma Viejo, aquí tenemos Aguadas y luego uno de los caminos de la colonización de Aguadas hasta Pácora, Salamina y el sur, y tenemos otros caminos cruzando el río Cauca, pero bueno, eso el doctor Esguerra lo trabajará mejor. Hay varios faros de la colonización. Los farallones de la Pintada, los colonos, los campesinos miraban esto, sabían que allí detrás estaba Arma Viejo, fundada en 1542. Se dice que refundada en 1805. Arma nunca desapareció, aunque fue trasladada a Río Negro. Mucha gente se quedó allí, sobre todo los pobres, los de media petaca, en fin. Los mineros independientes, los mazamorreros. Este es el templito, el templo de Arma hoy, por supuesto, es nuevo. El otro faro de la colonización, las minas de oro de Marmato. Ahí ven ustedes el Cerro del Burro. Ese Cerro del Burro no es otra cosa que los mineros trabajando allí desde siempre. Y por supuesto, con el fenómeno de la colonización hay más gente. Y luego cuando faltan las vituallas, le están mandando comida, los colonos se le están vendiendo maíz, frijol, yuca, plátano, racacha, gallinas, aguardiente, panela. De modo que hay un sistema de mercadeo bien interesante que hace que los colonos puedan mercadear sus productos de difícil venta. Esa es la salvación. Por eso pueden pasar de un rancho de vara en tierra a una casita y seguir de ahí en adelante. La colonización se da por el espinazo de la cordillera, por las partes altas, por supuesto, para no perderse. Veamos la colonización por dentro. Aquí tenemos la selva. Eso asusta, eso espanta. Hay tanto árbol, que yarumos, que cominos, que guayacanes, que cedros. En fin, eso espanta. Es difícil penetrar la selva. Solamente los escritores saben lo difícil que es esto, porque hablaron con los colonos, porque nos entrevistaron. Los historiadores de hoy, pues no sabemos bien cómo fue ese fenómeno. Los escritores lo cuentan bien. Lo que dice Gregorio Gutiérrez González en Memoria Científica sobre el cultivo del maíz, esa era la realidad. Ese es un poema muy bello que es la realidad, así a mucha gente le parezca que es novela rosa. Ahora, la compilación de todo el maíz y Testamento del Paisa, por supuesto, que son obras que muestran al colono, al antioqueño y sobre todo al paisa, al antioqueño por fuera de su territorio, como el valiente, el emprendedor, el guapo, en fin, el enamorado, el que canta muy bien. Pero bueno, pero también hay mucha fantasía, pero también hay algo de realidad. El bosque de yarumos era la salvación para hacer el rancho de vara en tierra. Las hojas de yarumo por la noche servían para cubrir las casas de vara en tierra. Pero cuando yo me asomo de mi rancho de vara en tierra y voy a orinar ahí afuerita y veo que el viento va moviendo las hojas de yarumo, que son blancas, por eso le llaman las canas del bosque, yo digo, uy, una bruja, una bruja. Y los niños que están orinando dicen una bruja. Y todos caemos desmayados, uno sobre otro, allí junto a papá y junto a mamá. El bosque de arboloco, el arboloco era espectacular, o es espectacular, sirvió mucho a los colonos
porque es muy funcional, es parecido a la guadua, pero esto sí es fuera de serie. La guadua es fuera de serie porque con eso usted arma la casa, transporta el agua, hace las camas, organiza el fogón de la cocina y cerca el rancho para que la tatabra y el oso de anteojos no se metan y le destruyan su casita. El colono se asienta junto a un nacimiento de agua, no puede faltar el agua, rápidamente hace el rancho de guadua, va mientras tanto cultivando la rosa, el cultivo del maíz y del frijol. Ve aquí va, primero nace el maíz y el frijol enredado. Y la huerta, la cebolla, el ají pajarito, la malva, el mastuerzo y la sidra y la victoria. Y la cementera, cultivos asociados, plátano, yuca, arracacha. Pero también la caña de azúcar. Y la gallinita criolla, la gallina fuera de serie, colono que se respete, la familia que quiere prosperar en esas lejanías, tenía que andar con las gallinitas, tenía que andar con la crespa, la carioca, la enana, la nicaragua, la quica, la enana, la copetona, la zamarrona. La gallina era la salvación porque pone huevos. Y hay una explosión demográfica que se encarga de nivelarla a la señora cuando caía a la cama. Cae a la cama y tiene su bebé y luego dice que está de dieta y está 40 días encerrada. Al mediodía se come una media gallina y por la noche la otra media. Y cuando sale de allá la veían gorda, porque ser gordo en la época era prestigioso. Era prestigioso ser gordo. Gordo Sí. y barrigón. En cambio el tipo Gallina que era flaco. criolla. Listo, aquí estoy ya. Gordo y barrigón. Porque era prestigioso ser gordo. Si la señora era gorda, si tenía buenas caderas y buenos senos, significa que podía tener muchos hijos. Por eso cuando tenía un hijo la premiaban con una gallina, el cerdo, la alcancía del pobre. Aquí traemos el chancho y el sanpedreño, que es el cerdo que se mueve por toda esta zona de colonización, el trapiche panelero, no se diga lo que es un trapiche cuando está en la molienda, ese olor que despide. El trapiche era importante porque sale el guarapo, destilan el aguardiente, sacan la panela y sacan la miel. Y cuando pasan los años, el campesino ya tiene el ganado criollo, una vaca, el blanco orejinegro, que es el ganado criollo. En la medida que va progresando, aparece la casa con bareque de tabla, en la parte de la derecha, bareque de tabla, porque es clima frío y en clima templado, el bareque de guadua, la cocina. El mejor lugar es la cocina, el sitio más agradable es la cocina, porque allí se levantan los muchachitos y el señor se sientan en una banca en la cocina junto al fogón que esparce un calor generoso, toman agua de panelita caliente y luego almuerzan. Y por la noche, después de la comida, en la misma cocina, en esas bancas, a contar cuentos de la patasola, del moán, de la madremonte, el hojarasquín, las brujas, etcétera, etcétera. Pasan los años. Se puede introducir, cuando pasan los años, el arado, la yunta de bueyes. Y ya después de 1860, 1870, viene el café. La clave del café está en que crea mercado interno. Entonces es un producto que se va a vender, que tiene mucho comercio y van construyendo casas grandes. Ustedes miren a la izquierda, las casas con corredores para orear el café. Y las dos otras imágenes, las otras dos fotos, son varios pisos con corredores para orear el café, seco de agua, se tira allí y el viento y el sol lo van secando. Medio de transporte, cuando el campesino ya se va acomodando, cuando tiene relaciones con el mercado, el principal medio de transporte es el caballo y luego la mula, y va apareciendo la tarabita para poder cruzar el río Cauca. Y aparecen los puentes de madera que se hacen por concesión. Son puentes casa la mayoría o muchos de ellos, porque allí hay una casita donde duerme el que cobra el peaje.
Son puentes de madera muy bellas, estos pertenecen a Neira. Y el buey. Esta es una fotografía de Rodríguez. Es una fotografía de Rodríguez en el buey de carga. Pero la mula es el símbolo fundamental, porque la mula es intermediaria entre la finca y la fonda. Y entre la finca, la fonda y el mercado de pueblo. Miren, es en San José, Caldas, y el otro en el Retiro, Antioquia. Y vienen los conflictos agrarios. Esto de los conflictos los narran muy bien antes que los historiadores y los sociólogos, lo narran muy bien los escritores, hombres trasplantados. Por ejemplo, de Jaime Buitrago, sobre la colonización en el Quindío y los problemas en el Valle del Cauca, el enfrentamiento con la Gurila. Y Bernardo Arias Trujillo en su novela Risaralda. La vida cotidiana, la clave está en la familia. La clave para colonizar es la familia. El esposo que se enfrenta al bosque, al peligro. La esposa, la madre, eso es una sociedad matriarcal. La mujer es la que manda, es la que orienta, es la que dirige el proceso, es la que nuclea, es la que aglutina, la que se preocupa porque los indios no se vayan muy rápido de la casita. El abuelo no es un mueble que estorba como hoy, sobre todo los de más de 70 años. No, el abuelo transmite los valores, el trabajo, el ahorro. Y siempre decían el rechazo a la pereza. Y la abuela, los sabores, los saberes, el conocimiento de las plantas, la ética religiosa, bordar, tejer. Los niños en la finca, los niños son un semillero de trabajadores. Cuando nace el niño, nació un peoncito. Hay alegría, nació un peón. Ya su futuro estaba trazado. En cambio, si nace la niña, pobrecita, tan bella. Si hubiera sido un hombre, porque la esperaba el matrimonio, a los 14 años ya la tienen programada para casarse. Es el trabajo de la familia que ayuda a transformar la tierra eriaza en una tacita de plata. Pasan los años, las poblaciones como Aguadas, Salamina, Neira van expulsando mano de obra y mano de obra calificada. Por eso el prestigio social del trabajador antioqueño se da, no en la vieja Antioquia. El prestigio social del trabajador antioqueño se da en el sur, en Aguadas, en Salamina. Por eso aparece el putas de Aguadas. ¿Cuál es el putas de Aguadas? El berraco de Huacas. Es que Aguadas está expulsando mano de obra calificada. Peones, muy buenos trabajadores, lo está expulsando desde 1830 y 1840. Salamina expulsan iguateros, mano de obra calificada. Esta gente, como andaba con la pata al suelo, pues todos tenían iguas y llegaban a una finca y se alojaban allá en el cuartel, en una cama de madera, con una estera de huasca, de plátano, y lo recibía al pobre peón un montón de eniguas. Había unas culiblancas y otras culirrojitas. La culirrojita es porque ya chupó sangre y la culiblanca es porque está esperando que llegue el pobre peón para metérsele por las uñas o en los llamados jarretes. Viene el ascenso social, consigue dinero, ayuda a hacer el pueblo. Esto de el colono, el campesino se lleva la finca en la cabeza, por eso hay tantas matas y por eso tienen huerta en la casa. Y uno ve la evolución de las casas, uno ve la evolución, cómo va mejorando todo. Y la mentalidad religiosa, son conservadores, muy tradicionales, muy religiosos. El hombre dice que es para la calle, ahí lo vemos tomando cerveza, y la mujer dice que debe quedarse anclada en el hogar, esperando que le resulte la persona, el muchacho para casarse. No le queda más remedio que quedar allá fisgoneando, a ver si observa al muchacho casadero, que tenga 21 años o más. Por supuesto que la educación es la clave.
para el ascenso social. Ahí no hay ninguna duda. La educación de la mujer para la casa, para el matrimonio, para el hogar. Hay muchos libros. Ahí me gusta mucho estas Lecciones de Higiene y Economía Doméstica. Es un libro de 1893 y lo encuentra uno en Aguadas, en Salamina y en Manizales, que lo utilizaron para enseñar a la gente a bañarse. Ese libro recomienda el baño quincenal o el baño mensual. Así la persona esté limpia, pues se debía bañar siquiera cada 15 días o cada mes. Esta es la imagen de la mujer virtuosa, para casada. Hay un libro que es La urbanidad en verso, que circuló mucho en el sur de Antioquia. Cuando yo hablo del sur de Antioquia, en este caso, estoy hablando de Aguadas, de Salamina, de Manizales, de Pereira. La urbanidad en verso es para que los ricos aprendan a comportarse en una sociedad compleja. Las guerras civiles sí que ayudaron. La guerra de 1860, la guerra de Mosquera, cuando viene a Manizales, porque cuando Mosquera sale con su ejército, se quedaron aquí en Manizales muchos artesanos. Y luego pasa lo mismo con la guerra del 76, del 77. Cuando Julián Trujillo rodeó a Manizales, la invadió desde la población caucana de Villa María, se quedó aquí 2 años, casi 3, y luego siguió el dominio liberal. Pero se fueron quedando muchos artesanos, herreros, maestros de obra, ebanistas, carpinteros, pero también muchas modistas y también las juanas, las prostitutas. Aquí dice que no se conocía eso. Entonces llegaron las prostitutas, llegaron las juanas. Hay un cambio de mentalidad porque en una población tan conservadora como Manizales va apareciendo la ideología liberal ya con alguna fuerza. Uno analiza las tertulias, sobre todo la tertulia literaria de Salamina, que era muy famosa, y uno mira cómo había una integración allí de artesanos, escritores liberales, librepensadores y masones. Claro, porque la gente culta, llega gente que sabe leer y escribir. Pero hay otras colonizaciones, no solamente la colonización antioqueña. Está la colonización boyacense, la colonización silenciosa, gente que se le mete al frío, que se mete a 3.670 metros de altura, que se va para el páramo de Letras a cultivar papas. Esta es una colonización tardía. Aquí tenemos ese rostro tan bello de esta niña boyacense y esos chorizos tan impresionantemente ricos. Hay otra colonización bien rara, bien complicada. Son antioqueños que se radicaron en Manizales, o sea, son paisas manizaleños, descendientes de esas primeras oleadas. Es una colonización empresarial, es complicada, es muy difícil. Es en Sopinga, en el Valle del Río Risaralda. Es de blancos manizaleños, empresarios, contra los negros, contra los afrodescendientes, descendientes de esclavos, negros libertos, que se escondieron en la Manigua. Aquí vemos algunos de esos empresarios. El más famoso es Francisco Jaramillo Ochoa, que ahí lo hemos sentado, y ahí, en un bulto de eso está Carlos Eduardo Pinzón Posada. Este es el Valle de Risaralda. Por último, esta es la gran conclusión de todo lo que he dicho. En un proceso de 100 años, campesinos pobres se metieron a la cordillera central y a la cordillera occidental. Campesinos pobres de Antioquia, Tolima, Valle del Cauca y Boyacá colonizaron esas 2 cordilleras. Se le metieron a la selva, organizaron caminos, posadas, fundaron pueblos. Se enfrentaron a la acción de los empresarios, de los dueños de baldíos. Pero, ojo, impusieron una reforma agraria. La reforma agraria, la única que se ha hecho en este país. ¿De qué surge de allí? Hoy en día
por aquello del paisaje cultural cafetero, estamos volviendo los ojos a todo este proceso, porque esta región Mariana. fue declarada, pues el paisaje cultural cafetero declarado paisaje cultural de la humanidad. Hay 47 municipios en Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, y por supuesto faltaron otros municipios del paisaje cultural cafetero. Esto es, abuelo de pájaro, lo que quería plantear. Doctor Albeiro, muchísimas gracias. Esperamos que todos los que estén conectados pues nos hagan las preguntas. Yo quiero ampliar un poquito, antes de darle la palabra al doctor Jorge Enrique, el marco de esta colonización antioqueña para que los participantes puedan hacer sus preguntas. Recordemos que entre 1800, finales del siglo XVIII, en 1800, entre la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro y la ciudad de Cartago, no existía ningún pueblo ni ciudad de importancia. Solo existían las minas de Marmato, de Quiebralomo, las explotaciones mineras. Estas tierras eran tierras no baldías, sí desocupadas, porque no había pues habitantes. Recordemos que desde 1560 más o menos los indios de la región, los tamíes, los armados, los cuicuy, habían sido recogidos en encomiendas y llevados a trabajar y a morir allá en Quiebralomo y en Marmato y en Supía. Entonces, de Río Negro a Cartago no habían ni pueblos ni asentamientos, solo algunos colonos dispersos, y el camino que iba de la ciudad de Antioquia a Popayán era el único camino que comunicaba con el sur, pero para ir a Santa Fe de Bogotá se requería tomar el camino de Juntas por el río Nare, bajar hasta Honda, Mariquita y subir a Santa Fe de Bogotá. Con las reformas borbónicas que algo tocamos ahora, esas grandes concesiones de tierras que tenían los españoles asentados en América, en la Nueva Granada, empezaron a cuestionarse, y fue precisamente Moni Velarde, el reformador, y Francisco Silvestre, que presentaron al virrey un panorama tristísimo de lo que era la provincia de Antioquia. Una provincia pobre, allanada en su tristeza y en su soledad, y que no producía sino oro, pero para finales de ese siglo ya el oro se estaba terminando. Resultó entonces que el gobernador Baraya Campa, apoyado precisamente en esas reformas borbónicas, permitió que algunos vecinos de Río Negro y Marinilla vinieran a fundar a las montañas de Sonsón. Las montañas de Sonsón se conocían, así como los indios Sonsón, desde 1500 y tanto, y precisamente don Felipe Villegas y Córdoba había hecho un mapa, que lo presentamos aquí en la exposición del doctor Albeiro, que pretendía comunicar a Santa Fe de Antioquia y Río Negro con la capital del virreinato, con Santa Fe de Bogotá, por un camino muchísimo más corto que pasaba por las montañas de Sonsón. Con la idea de ese camino le dieron a él la concesión de tierras que se conoció como la concesión Villegas, tierras donde están ubicadas hoy los municipios de Sonsón, Abejorral y parte de Aguadas. Esos vecinos de Río Negro y Marinilla se vinieron entonces y fundaron a Sonsón en 1800, oficialmente. Ya habían hecho una primera fundación en 1791. Y hay una tesis ahí que ahora cuando hagamos el conversatorio quisiera discutir. Se habla de gente pobre, de pata al suelo, de media petaca, de no tener medios de fortuna. Pero resulta que cuando miramos el censo de 1800 en la fundación de Sonsón, nos encontramos con una cantidad de dones que tenían desde 100 hasta 1000 pesos. Oro castellano, equivalente hoy más o menos a 100 pesos, 100 millones de pesos. Estos señores que se vinieron a fundar a Sonsón y a Abejorral, obviamente tenían que tener recursos, porque una fundación no es una cosa barata. Hay que traer animales, hay que traer semillas, hay que traer herramientas y hay que pagar peones. Durante un año no hay comida. Entonces, no fueron tan pobres los primeros que llegaron a estas tierras. Y el otro fenómeno que sí quiero también que discutamos enseguida, porque de ahí de Sonsón y Abejorral, Sonsón se funda en 1800, Abejorral en 1808,
Viene la fundación de Aguadas, 1808. Viene luego Pácora, que es casi un reducto que se forma con la gente que en Armaviejo no se vino para Río Negro. A Pácora, Aranzazu, Salamina, Neira y hasta 1845 Manizales. Entonces esa corriente sale desde 1800 y va hasta 1850, esa primera colonización de Sonsón a Manizales. Esa segunda parte que también sería bueno mirar, porque ahí vemos a Fermín López, ahí vemos a Manuel María Grisales, ahí vemos a los señores Orozco, fundadores de Támesis, todos salen de Río Negro y Sonsón. Es el fenómeno de cómo esos colonos que llegaban, por ejemplo, a Sonsón, abrían sus rosas, les daban sus solares en la plaza, prosperaban acá, pasados 4, 5, 6 años, vemos como hay otro grupo de personajes de Río Negro, de Marinilla y de Medellín, inversionistas que se vienen para Sonsón y Aguada, para Sonsón y Abejorral, y les compran a estos primeros colonos sus posesiones, con la tesis de que en Aguadas y en Pácora y en Salamina están regalando tierras, porque están fundando pueblos. Entonces esos colonos que llegaron como trabajadores y obreros ya salen con algunos medios de fortuna, se establecen en Aguadas y viene lo mismo. Luego otros les comprarán Aguadas y seguirán para Pácora, seguirán para Salamina hasta llegar pues a Manizales y al norte del valle. Pero entonces todo eso lo vamos a discutir ahora. Vamos a darle paso al doctor Jorge Enrique Esguerra León Gómez, que el doctor Jorge Enrique pues también nos va a hablar de esta parte de la colonización antioqueña con un enfoque muy interesante que a mí me parece definitivo en la colonización antioqueña. Es la colonización antioqueña, ¿fue o no una empresa de caminos? Definitivamente fueron los caminos los que hicieron que los colonos se asentaran y se fundaran. La fonda de las Aguadas era un camino y este camino iba buscando a Santa Fe de Bogotá por la vía Mariquita. El doctor Jorge Enrique Esguerra León Gómez es arquitecto, magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura. Ha publicado numerosos libros, Caminos y Fundaciones, El Eje Sonsón Manizales, La Fundación de Salamina, Escenario y Crónica de un Conflicto de Tierras. En proceso, la publicación de la segunda fundación de Manizales, es miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia. Y yo quiero recomendarle a los participantes este libro, Caminos y Fundaciones, el eje Sonsón Manizales, del doctor Jorge Enrique Esguerra León Gómez y la doctora Beatriz Elena Sierra de Mejía. Entonces, ya con esta ampliación de marco, diría yo, vamos a escuchar al doctor Jorge Enrique y luego pasar a conversar y a analizar las preguntas que ya... Yo te voy a Adelante, pedir doctor. un espacio para la fundación, un momento, y te dejo seguir y le damos la palabra a Jorge Enrique si te parece bien. Claro, doctora Beatriz, bienvenida a la Fundación y su mensaje. Aquí los queremos invitar a que ustedes participen con sus nietos, con sus hijos. Estamos haciendo por la mañana, todos los sábados a las 11 de la mañana, un conversatorio de historia que está hecho con marionetas. Absolutamente fantástico. Felipe es un ser maravilloso, arquitecto, historiador,
que ha convertido en las marionetas un medio de comunicación. Ya en este momento nos tuvimos a Cristóbal Colón el día de hoy, a Simón Bolívar hace 8 días, a los Caballeros de Barbas hace 15 días, y esta vez, el próximo sábado, 11 de la mañana, la fascinante historia de los caballeros medievales. Ustedes vieron la presentación de Felipe y las conversaciones de estos niños que preguntan, sus hijos, sus nietos y todos los amiguitos para que asistan, por favor. Cualquier información se consigue, que vi que preguntaron, en www.festivalinternacionaldehistoria.com. Ahí está toda la información y están los links para unirse en Mañanitas con la historia para los niños y en Tardeando con la historia todos los sábados a las 4 de la tarde. Es importante, de verdad, esto lo podemos hacer debido a el compromiso de ustedes y la colaboración que ustedes tengan para con la Fundación. Vamos a hacer el Festival Internacional de Historia virtual en este año 2020. Va a ser un homenaje a Villa de Leyva. Lo vamos a hacer junto con la población de Leyva en España, con la población de Villa de Leyva en Colombia. Los dos alcaldes van a estar en la apertura y Rafael Maldonado de Colombia y José Javier Castellano Morales de Alcalá, alcalde de Villa de Leyva, van a hacer un paralelo entre lo que es Leyva en España y Villa de Leyva en Colombia. Tenemos ese mismo día conferencia COVID-19, efecto en la cultura, una conferencia interesantísima dictada también por una historiadora española desde Madrid, sobre que pertenece al Colegio de Historiadores de España. El 11 de septiembre, Blas de Lezo, de Antonio Ruiz Martín, con moderación de Juan Gosaín. Blas de Lezo, que también es por España, lo va a dictar, que curiosamente conocen la historia de Blas de Lezo más en este momento en España que en Colombia. Los invitamos, vieran lo que es para ellos Blas de Lezo como héroe nacional español. El 11 de septiembre, también a las 7 de la noche, Pirámides Peruanas, por Luis Jaime Castillo, exministro de Cultura del Perú. El 12 de septiembre, Los Caballeros del Temple, Mariano Fernández Urresti, español. 12 de septiembre, La Gran Aventura, Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano. El descubrimiento, pues, y Álvarez de España. El 12 de septiembre a las 6 de la tarde, La Expedición de Malespina y Fidalgo, Roberto Enrique Lastamier de Colombia. El 13 de septiembre, Isabel la Católica, la descubridora de América, de María Elisa Martínez Vega. Y el 13 de septiembre, Mujeres Forjadoras de la República Hispanoamericana. Beatriz Cortázar, de España hoy. Es un programa fantástico como homenaje que vamos a tener y para continuar con nuestro tema de la historia y el Festival de Historia. Cada uno de los conversatorios un costo de 40.000 pesos y obviamente aquí nos quedó más, que vale 200.000 pesos. Entonces los invitamos a que con esto el botón de pagos que aparece en @Festival Internacional, @Festistoria, en Facebook Live, Festival Internacional de Historia. Esto con la colaboración de ustedes es que podemos hacer estas tardes tan agradables, estas tardes tan importantes para todos nosotros. Mil gracias. Damos entonces la palabra al doctor Jorge Enrique Esguerra León Gómez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rafael Iván. A la Fundación Internacional de Historia, muchas gracias por la invitación. Y a todos los que están escuchando esta presentación. Después de haber escuchado la excelente exposición de Albeiro Valencia sobre en los vericuetos de la colonización antioqueña, vamos a mostrar ahora una visión, si se quiere, abuelo de pájaro, es decir, desde las alturas mirando mapas, para ver o apreciar el escenario de la primera parte del flujo más importante de la colonización antioqueña
que es la que se desarrolla en el eje Sonsón-Manizales, que es el que yo más he estudiado. Aquí tenemos, pues ya Albeiro habló de James Parsons en 1949 cuando publicó su libro. Él habla en un subtítulo de su libro de la colonización antioqueña moderna, para referirse a este proceso migratorio de final del siglo XVIII y de todo el siglo XIX, incluso parte de los inicios del XX. Pero yo considero que la movilidad poblacional en Antioquia es anterior. Por eso Parsons habla de la moderna. Es decir, que hay procesos antiguos, procesos anteriores que indudablemente explican esa movilidad poblacional o ese poblamiento tan dinámico que existió en Antioquia, que además es, yo me atrevería a pensar que es único en lo que hoy es Colombia. Es decir, ninguna región o ninguna provincia de la colonia tuvo tal movilidad. Y eso tiene unas explicaciones que voy a tratar de explicar muy someramente, muy rápidamente. Miremos la conquista a inicios de la colonia en el siglo XVI. El poblamiento hispánico. El poblamiento hispánico se hace desde el sur. Aquí vemos el curso del río Cauca. Aquí tenemos a la derecha el curso del río Magdalena. Los nevados, el Nevado del Ruiz, Santa Isabel y Tolima. Y aquí el páramo de Herbeo. Y vemos como la corriente hispánica colonizadora o conquistadora entra desde el sur, desde Quito, desde Lima, Quito, Popayán, y va fundando a Cartago, 1540, Anserma, 1539, Santa Fe de Antioquia, 1541, Santiago de Arma, 1542. Entonces, hay dos poblaciones en la margen derecha del río Cauca, Santiago de Arma y Cartago, aquí se ven. Y en la margen izquierda, en el occidente, está Anserma y, muy importante, las minas de Marmato, de Supía y de Quiebralomo, que van a ser muy importantes en todo este proceso. Entonces el poblamiento se hace sobre el río Cauca y entonces para comunicarse a Santa Fe de Antioquia con el río Magdalena, lo tiene que hacer por esta vía, por el páramo de Herbeo, a salir a Mariquita y Honda y de ahí a Santa Fe de Bogotá también. Entonces es una comunicación muy lejana, indudablemente. Vamos a explicar más adelante cómo se resuelve este aislamiento que tiene Santa Fe de Antioquia con respecto al resto del país. Aquí es importante señalar que este territorio era poblado por las tribus indígenas y con el poblamiento hispánico se produce un gran despoblamiento indígena. Entonces, esta zona, como decía Iván Rafael hace un momento, estos indígenas casi diezmados, los pocos que quedaron fueron concentrados en las minas de Marmato, Supía y Quiebralomo. En comunicación ya hemos hablado de Antioquia con el río Magdalena, fundamentalmente. El río Magdalena era la vía arteria de comunicaciones de la Nueva Granada, e incluso después en la República siguió siéndolo. Tenía difíciles relaciones con las costas del Caribe y del Pacífico, y la comunicación más expedita se hacía hacia el sur. A Santa Fe de Antioquia dependía, por ejemplo, en lo eclesiástico de Popayán y también de Cartagena. Esto es muy importante, la jurisdicción de Santiago de Arma. Esta ciudad
declarada pues, con el título de ciudad, se le adjudicó un territorio inmenso. Miren ustedes el territorio que se le adjudicó entre el río Cauca y la Cordillera Central, al sur el río Chinchiná, lo que hoy es cerca Manizales, y al norte el río Negro, donde después va a aparecer la ciudad de Río Negro. Manuel Uribe Ángel, el historiador de Antioquia del siglo XIX, habla de que su territorio era extensísimo y capaz de contener una provincia entera. Esto es muy importante porque esta jurisdicción, aquí quitamos el relieve y vemos la división de las provincias. Aquí tenemos la provincia de Antioquia. Aquí en amarillo la provincia de Popayán y aquí tenemos la provincia de Mariquita. Y vemos cómo la jurisdicción de Santiago de Arma entra como una cuña entre estas dos provincias, de Popayán y de Mariquita. Este territorio fue escenario de conflictos, no solamente de tierras, como vamos a ver, sino conflictos en las guerras civiles del siglo XIX entre antioqueños y caucanos. Entonces, en el siglo XVII se está configurando una movilidad poblacional muy importante en Antioquia. La primera que se está dando es hacia el oriente. Aquí tenemos a Santa Fe de Antioquia y cómo se va desplazando la población a sectores templados, Valle de Aburrá, y sectores fríos como son el Valle de San Nicolás, donde están Río Negro y Marinilla, y el altiplano de los Osos, donde va a aparecer Santa Rosa. Entonces, eso va a permitir el acercamiento al río Magdalena. Entonces, es un poblamiento, si se quiere, de la periferia a lo que hoy es el centro de Antioquia. Es decir, Santa Fe de Antioquia estaba prácticamente en la periferia. Y lo mismo, el país del Bajo Cauca, arriba, al norte, donde están Zaragoza, Cáceres, Remedios, que aquí no se ven en el mapa, también van a desplazarse a estas zonas. Hay una razón determinante para esto, y es que la producción en Antioquia, en la colonia, era exclusivamente minera. Por consiguiente, los otros ramos de la producción, como la agricultura, estaban prácticamente abandonados, circunscritos al autoconsumo o al pan coger, y como los mineros, como la mayoría de los mineros estaban transhumando la provincia, buscando oro en los ríos, en los abundantes ríos de oro de la provincia. Entonces, era muy difícil controlar esa población, reducirla en resguardos, reducirla en encomiendas. La gran hacienda allí en Antioquia no tuvo importancia. Eso favoreció todo este dinamismo poblacional que se da en Antioquia. Entramos ya al siglo XVIII y vemos cómo la crisis origina el desplazamiento. Consideramos que lo que llamamos colonización antioqueña moderna, que es lo que se produce a partir del siglo XVIII, es un enorme desplazamiento poblacional forzado. ¿Por qué se da eso? Miren esta descripción que nos trae el padre Joaquín de Finestrada en 1783, finales del siglo XVIII. Dice: lejos de persuadirme de que las minas son el ramo más feliz de la corona, soy de parecer que son la causa de los atrasos sensibles de las provincias.
La de Antioquia, que toda está lastrada en oro, es la más pobre y miserable de todas. Es sorprendente hoy día que tenemos la imagen de Antioquia como la pujante, la empresarial, etcétera, y que esta sea la situación que tuvo Antioquia al final de la colonia. Pues obviamente que entendemos por qué esa crisis. Esa crisis obviamente, el dominio de España, que era la crisis que sufría toda la Nueva Granada y que originó la independencia, pero también es la que continuaba prácticamente la exclusividad minera en la producción. La infertilidad de las tierras antioqueñas ayudaban mucho en eso, porque a excepción del Valle de Aburrá y unas pocas zonas, es muy infértil la tierra en Antioquia. El aumento de la población que se va dando en esta época, ya al final de la colonia, cuando se asientan los pobladores en tierras templadas y frías más saludables, y también comienza a haber algún resurgimiento en la agricultura. Esto produce un aumento de la población, pero coincide eso con la concentración de la tierra, una concentración que no se había dado en Antioquia antes, se da en este momento. Eso produce necesariamente un auge de la migración. Es decir, un desplazamiento forzado. El aislamiento antioqueño del siglo XVIII continúa. La incomunicación provincial coincide con el auge del mercantilismo mundial. Y a la corona española está metida dentro de ese auge del mercantilismo mundial que se está dando en esa época, a finales del siglo XVIII, y los reformadores borbónicos entran a hacer unas reformas que apunten a eso, porque Antioquia indudablemente está en una situación supremamente deprimida. Francisco Silvestre y Antonio Velarde son los dos grandes reformadores de Antioquia. A mi juicio, Francisco Silvestre es más importante que Antonio Moni Velarde. Él fue el que sentó las bases, el que creó el plan mental, así lo llama Robinson en su libro que lo describe, el plan mental de Francisco Silvestre, y después viene Moni Velarde. Moni Velarde es el que prácticamente realiza las transformaciones, pero Francisco Silvestre es el que programa todo esto. Tenemos el mapa que realizó Felipe Villegas y Cordo en 1775. Él era un súbdito español que llegó a Río Negro y elaboró este mapa, que es el considerado tal vez el pionero, el primer mapa de toda Antioquia. Pues no tiene ninguna, en su construcción, una fundamentación científica, pero según las notas que él hace allí y por lo que podemos ver de los ríos y de los pasos de las montañas y de los caminos que él dibuja en línea punteada, podemos ver que él recorrió todo este territorio. Es decir, que es muy fidedigno en lo que está mostrando. Y muestra los caminos que comunicaban Antioquia. Eso es muy importante porque fundamentalmente el camino, mejor dicho, la comunicación que relacionaba al río Magdalena con Antioquia era muy ineficiente. Entonces, él presenta este mapa seguramente apoyando su petición de una merced de tierras a la corona española, que se va a llamar la concesión Villegas. Aquí tenemos básicamente las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII se enfocaban a
generar colonias agrarias para abastecer a las minas y abrir caminos al río Magdalena. Fuera de otras reformas que hicieron para perfeccionar la administración de la provincia y recaudar impuestos para la corona española, etcétera, esos eran los fundamentales objetivos. Aparece la concesión Villegas en 1776, un año después del mapa, y vamos a ver cómo indudablemente la concesión Villegas está respaldada por el camino que va a ser trazado entre Santiago de Arma y Mariquita y Honda. Se me olvidaba tal vez señalar algo, y es el traslado de del título de ciudad, de la ciudad de Arma, que fue fundada en la colonia, a Santiago de Arma, perdón, a Río Negro, y que va desde ahora en adelante a tener el título de Ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. No solamente se llevaron el título de ciudad y sus blasones, sino también las imágenes de la iglesia, etcétera, pero Río Negro se apropia entonces de todo este territorio que pertenecía a la ciudad de Arma. Y Arma queda como Arma Viejo. Había tenido mucha decadencia, había tenido incluso muchos traslados, y finalmente esta es la situación. Y hay otro camino que abren primero hacia Nare, el camino por Juntas, el camino de Juntas al puerto Nare sobre el río Magdalena. Entonces, eso es lo que acerca definitivamente a Antioquia al río Magdalena. El camino de Nare, o el camino de Juntas, y el camino Villegas, así también se llama, por la concesión Villegas. Entonces, se comienza a ampliar la frontera agrícola o agraria hacia el sur. Ustedes ven aquí las flechas, cómo empieza a existir la necesidad de relacionarse con el sur de la provincia, que es una zona completamente despoblada y selvática. Ya es un bosque secundario, porque había sido intervenido por los indígenas antes y eso había sido abandonado por su desaparición. Entonces se inicia la llamada colonización moderna. Entonces es un enorme desplazamiento forzado, ya lo dijimos. Vemos la ubicación privilegiada de Río Negro y Marinilla, y la concesión Villegas es recusada porque no cumplió con su objetivo, que era abrir el camino, y el traslado de Santiago de Arma a Río Negro, que ya lo hemos señalado. En 1800 hay dos importantes hechos. Ya lo hablaba Rafael Iván, perdón, la fundación de Sonsón. Y también la petición de la concesión de tierra de José María Aranzazu. Esos dos hechos se producen ese año. Sonsón sobre el camino que comunica a Río Negro con Mariquita y Honda, y obviamente con la capital de la Nueva Granada. Y la concesión Aranzazu, que la tenemos aquí, que fue adjudicada en 1801, relacionada con el camino de Herbeo, el antiguo camino colonial minero que comunicaba las minas de Marmato, Supía y Quiebralomo, con las minas de Mariquita,
Y para mí no hay duda, lo que pretendía José María Aranzazu era controlar ese camino. Pero ustedes ven aquí que el camino va por fuera de esa concesión. Solamente en la entrada a la provincia de Mariquita y en la entrada por relación con la provincia de Popayán, paso de Bufú sobre el río Magdalena, sobre el río Cauca, y páramo de Herbeo sobre la cordillera, es donde hay posesión, donde está presente la concesión Aranzazu. Yo tengo esa hipótesis. Él lo que pretendía era controlar mediante peajes ese camino. A propósito, Villegas, en la concesión Villegas, pretendía también hacer un camino para poner peaje, es decir, para controlar el camino. Y aquí, indudablemente, la intención también es necesariamente esa. ¿Quién era José María Aranzazu? Era un comerciante. Él comerciaba entre Río Negro y Honda hasta Cartagena. Tenía una goleta, incluso comerciaba con Jamaica. Era un gran comerciante. Y nada mejor que controlar el camino por el que él se desplazaba hasta entre Río Negro, donde él vivía, y Honda. José Joaquín Ruiz y Zapata en Sonsón, fundador de Sonsón, entonces, si se quiere, logró consolidar una población sobre un camino, el camino Villegas, digámoslo así, y José María Aranzazu pretendía consolidar su posición sobre el camino de Herbeo. Aparece entonces Sonsón 1800, Abejorral 1811, aquí lo tenemos, cuando se produce esta vía transversal para comunicarse, que pasa por Almaviejo. Aguadas, 1814, y la colonización se sigue desplazando hacia el sur, entonces de Sonsón, Aguadas, y tropieza con la concesión Aranzazu. En 1817 encontramos una petición de tierras que hace José Antonio Jaramillo Ruiz para poblar en una región al sur de la concesión Aranzazu, que se llama Sabana Larga. Aquí la vemos. José Antonio Jaramillo Ruiz era sobrino de José Joaquín Ruiz y Zapata, fundador y poblador de Sonsón. Es una competencia, indudablemente, que le entabla a su tío, porque se requiere controlar y está relacionada totalmente con ese camino. Esa petición de poblar, en la cual se inscribieron muchos habitantes de Sonsón, fue negada por las autoridades de Sonsón, es decir, por el mismo tío y por el cura párroco de Sonsón, alegando que eso le quitaba feligreses y perjudicaba a la fundación de Sonsón. Eso fracasó, pero entonces muchos colonos, de todas maneras, sin necesidad de, como dice Albeiro, de pedir permiso a nadie, fueron desplazándose de Aguadas hacia el sur, no solamente antioqueños del suroriente de Antioquia y de Sonsón, sino también de armeños que estaban dispersos en esta zona, van pasando y penetrando la provincia. Eso fue lo que alertó al hijo del concesionario Aranzazu, es decir, a Juan de Dios, en 1824, a hacerse legalizar esa supuesta heredad colonial.
Hay que señalar aquí que esta heredad, que esta concesión nunca fue legalizada, porque el concesionario no concesión de ella, que era una exigencia, no pobló ni cultivó, que era otra exigencia. La dejó abandonada y se fue para Venezuela, donde murió. Lo extraño y paradójico es que en plena república, en 1824, este señor heredero, supuesto heredero, se hizo legalizar esta tierra. Y entonces entró en conflicto, no solamente con todos los colonos que la estaban cultivando en ese momento, sino que entró en conflicto con los notables de Armaviejo que pretendían rescatar por lo menos parte de lo que han perdido con ese traslado de tierras hacia Río Negro. Y entonces le entablan un juicio, un pleito en las Cortes a Aranzazu. Fíjense ustedes aquí la relación estrecha que existe entre las minas de Marmato y Supía y esta concesión y el camino de Herbero. En 1825, es decir, después, unos pocos meses después de legalizarse esta supuesta heredad, Aranzazu consigue un decreto de fundación para Sabana Larga con el nombre de Salamina. Pero en esta región, en Sabana Larga. Y con los mismos límites de la concesión. Entonces, fíjense ustedes cómo es de extraño esto. Esta es supuestamente la fundación, los límites de la fundación, la antigua concesión, o lo que era la concesión, y con una cabecera municipal por fuera, sobre el camino de Herbero. A eso no le interesaba, en lo más mínimo a Aranzazu. Lo que le interesaba era apropiarse de las tierras de ahí del sur hasta el río Chinchiná, que era el límite entre Antioquia y Cauca. Y entonces empieza Salamina a figurar como nuevo distrito parroquial, pero indudablemente que fracasa en la fundación en este sitio. Allí no hay todavía pobladores que puedan sustentar una fundación urbana. A ese respecto es necesario recalcar que para que exista una fundación urbana se requiere años de consolidación de una colonia agraria. Si no hay consolidada una colonia agraria que pueda abastecer a los pobladores urbanos, es imposible que eso pueda suceder. Entonces, es probable que siempre los fundadores acaben controlando la fundación y poblando la fundación, pero en sus inicios son los pobladores con recursos más elementales. Yo no puedo decir que sean absolutamente sin recursos, pero no son los grandes comerciantes, los grandes terratenientes, los pioneros. Son gentes que están abriendo monte con enormes dificultades, están abriendo caminos, están abriendo senderos, están empezando a cultivar. Eso es lo que mueve a los poderosos a apoderarse posteriormente de esas tierras que ya están valorizadas. Entonces, en 1927 tienen que llevar a trasladar a Sabana Larga a Salamina, que se llamaba Encimadas. Allí las condiciones estaban ya dadas. Miren ustedes el camino del norte, es el nuevo camino, el camino de la República, el camino de la colonización antioqueña, el camino de la agricultura, y este era el camino de la colonia, el camino antiguo, el camino de la minería, si se quiere.
aquí tenemos lo mismo. Este mapa antiguo de 1832 está demostrando la importancia de los dos caminos. El camino nuevo, las aguadas, pasando por el Alto de las Coles, cerca a lo que hoy es Pácora, que ya en ese momento se estaba fundando, pero todavía no aparece aquí. Salamina, Sabana Larga, aquí al sur. Eso demuestra que Sabana Larga es diferente a Salamina, no es la misma posición, una posición que ha defendido el padre Duque, historiador de Salamina, pero que indudablemente está equivocado. Aquí están las minas de Marmato y Supía. Este es un mapa que realizaron los ingenieros ingleses de estas minas en un alegato que hicieron seguramente contra Aranzazu, porque estaba controlando los pasos de Moná, aquí al sur, y de Bufú, aquí al norte. Entonces el mapa se llama mapa que representa los pasos de Moná y Bufú sobre el río Cauca. Esta es la transacción de 1828-29, por medio de la cual, bueno, tiene un antecedente. En 1828, Aranzazu pierde el pleito entablado con los armenios, por consiguiente le tocaba salir de su posesión, porque los armenios le ganan la pelea, y entonces él, ni corto ni perezoso, hace una componenda, una transacción en 1829 con el abogado o apoderado de los armenios, de quienes le ganaron la pelea jurídica. Y en esa componenda se apropian de todo un territorio inmenso hasta el río Chinchiná. Le cambian los límites a Salamina, ya no son entre la quebrada Pácora al norte y el río Pozo al sur, sino entre el río Pozo San Lorenzo, que vemos aquí, y la quebrada La Honda. Salamina ya queda aquí como capital de ese distrito parroquial, y se conforma lo que se ha llamado, o lo que se llamó, Compañía de González y Salazar, o González y Salazar y Compañía, que es una empresa de 177,000 hectáreas de baldíos, apropiados por ellos en forma absolutamente ilegal. No hay ningún hecho que compruebe legalidad en este asunto. Eso obviamente afecta a miles de familias que en ese momento estaban y que posteriormente van a ingresar a esta zona, y que les va a tocar salir porque no tienen cómo comprarle las tierras ya no es al concesionario, porque esto ya no es concesión, a los nuevos propietarios, a los herederos y los socios de Elías González, que era el tío materno de Aranzazu. Incluso hay una zona de reclamación aquí al sur, en plena provincia ya no es de Popayán, sino del Cauca. Aquí hay un error, que le corresponde hoy a Villa María, en Caldas, que también querían apropiarse y que finalmente pierden esa pelea. Finalmente, voy a pasar muy rápido mostrando cómo la urbanización de la colonización antioqueña se hace en un territorio supremamente abrupto, y cómo las fundaciones urbanas se desarrollan en la montaña. Este es el caso de Salamina. Ya vemos a Salamina montada, trepada en la cumbre. El por qué, yo no soy de la región, yo soy bogotano. Siempre, desde que llegué allá, me pregunté por qué los poblados y las ciudades son fundadas o fueron fundadas en las crestas de las montañas. Yo empecé a estudiar esto y encontramos, porque esto lo hicimos en la Universidad Nacional, es una investigación
de hace más de 15 años, que las fundaciones obedecen a la relación con los caminos. Y los caminos van por las cumbres de las montañas, es decir, como orientación. Les sirve de orientación. Los colonos van abriendo montaña por las partes altas. Y obviamente sobre el camino va a aparecer el mercado. Los fundadores urbanos eran maiceros y eran carpinteros. No podemos decir que fueran urbanistas y que fueran estúpidos y no sé cuántas cosas que por ahí dicen, que cómo se les ocurrió fundar en esos sitios. No, eran carpinteros y eran maiceros. Esta es una acuarela de Henry Price, 25 años después de la fundación de Manizales, donde nos deja ver todavía el ámbito de ruralidad que existía en ese momento. Estamos fundando un pueblo, una imagen de una frase de Luis López de Mesa que lo ilustro aquí con una imagen de unos colonos que están desmontando montaña. Los recorridos de la colonización se hicieron perpendiculares a los ríos y a las montañas. Eso obliga a que los recorridos vayan bajando a los cañones, suban a las montañas, bajen a los cañones, etc. Y encontramos que después de una prolongada cuesta aparece Aguada, después del cañón del río Arma. Del cañón del río Pozo sube y aparece Salamina. Del Tareas y la Honda sube a Neira. Del río Huacaica sube a Manizales. Los poblados se establecen al final del penoso recorrido que asciende desde los cañones. Las pausas en los recorridos eran las montañas, no los ríos. ¿Por qué? Porque son lugares insalubres, infestados de todo tipo de enfermedades, paludismo, etc. El papel de la fonda caminera al final de los recorridos, allí aparece, en Aguadas es muy claro, en todas las poblaciones es muy probable que hubiera aparecido también la fonda como antecedente a la plaza de mercado que finalmente se abre cuando aparece la ciudad. Y finalmente el trazado cuadricular sobre esos abruptos relieves en el caso de Salamina, en el caso de Manizales, y cómo ese damero se ajusta. Una frase de un arquitecto, un historiador urbano, Carlos Niño, que lo asimila a una silla de montar sobre el lomo de la serranía. Como conclusión, el paso de la producción minera en la colonia a la agricultura en el siglo XIX, a la producción agropecuaria que se da en la colonización antioqueña, y cómo la movilidad poblacional moderna la promueve la concentración de tierras, que va desplazando campesinos y va desplazando colonos a otras zonas. Y cómo las fundaciones urbanas más dependen de la consolidación de colonias agrarias. Muchas gracias. A usted, doctor Jorge Enrique, magnífica exposición y geniales los mapas, verdaderamente nos contextualizan en la ponencia. Vamos entonces a tratar de ilustrar para los participantes algunos temas que han estado llegando al chat y algunas preguntas. La colonización antioqueña, una empresa de caminos o una historia rosa. Tenemos que partir de dos cosas. Las historias rosa tienen su conflicto. O sea, Blancanieves antes de ser reina pasó por los 7 enanitos. Todos los cuentos de hadas tienen unas partes tristes y complicadas. La colonización antioqueña, como historia rosa con conflictos, ¿qué dirían ustedes frente a la afirmación de que todos los historiadores vienen sosteniendo la tesis de que fue una empresa de pobres que tuvieron que salir sin recursos a apropiarse del terreno casi ilegalmente, frente a la hipótesis de que no fue tan de pobres, que tenían que ser personas que tenían recursos, que habían empresarios de la colonización que financiaban esa empresa y permitían a los colonos
progresar. Caso de Fermín López, Manuel María Grisales, los señores Orozco de Támesis, que salieron de Río Negro y Sonsón relativamente pobres, recorrieron toda la colonización. Recordemos que Fermín López salió desde Río Negro, estuvo en Sonsón, estuvo en Salamina, siempre huyendo de la concesión Villegas y de la concesión Aranzazu, llegó hasta Manizales, estuvo en Manizales, hizo cultivos en Manizales y precisamente por lo de la concesión Aranzazu debió salir del territorio, pasar el río y fundar a Santa Rosa de Cabal. Entonces, doctor Albeiro, doctor Enrique, doctor Albeiro, ¿qué opina usted frente a eso? Bueno, yo empiezo. Los vericuetos de la colonización fue el aspecto que yo toqué, sobre todo el movimiento inicial de campesinos pobres. Pero el proceso de colonización en general fue manejado por empresarios desde Antioquia. El caso de la empresa Salazar y compañía para dominar todo ese sur, desde Salamina hasta Manizales, y se querían meter hasta Santa Rosa de Cabal. Eso es un ejemplo patético. Yo tengo un planteamiento sobre Fermín López. Yo considero que Fermín López, quien fue mayordomo y salinero pues, de Juan de Dios Aranzazu, para armar su excursión hacia el sur y abrir camino y señalar la ruta colonizadora hacia el sur, fue un negocio de Juan de Dios Aranzazu. ¿Por qué? A Juan de Dios Aranzazu le interesaba que la colonización saliera que hubiese un camino que saliera de los límites de la concesión Aranzazu y llegara al Estado soberano del Cauca, porque eso favorecía que llegaran nuevos colonos, pero sobre todo colonos empresarios. Se necesita mano de obra calificada, se necesita peones, pero se necesita empresarios. Necesitan venderle la tierra a los que llegaron, venderle el título de propiedad, a los que llegaron hace 5 años o 10 años, venderle el título de propiedad y compran el título de propiedad a la mayoría, y los que no salen de la tierra y son peones. Fermín López salió de Salamina, unos dicen que en 1834, otros que en 1837, siguió y se estableció en Manizales, de ahí siguió a fundar Santa Rosa, pero primero va a Cartago en el actual Valle del Cauca. En Cartago, los Cabal, el gobernador, están interesados en extender la frontera agrícola hacia Antioquia, y Antioquia en extender la frontera. Esto ya era un negocio de geopolítica, una estrategia económica. Antioquia necesitaba buscar salida hacia el valle y el valle hacia la otra parte, hacia Antioquia, para el mercado del tabaco, etcétera, etcétera. Y habría otra cuestión, por ejemplo, el caso de los Orozco, de Támesis, que ese Pedro Orozco se enriquece en Belalcázar, hace un negocio tremendo en el Alto de Belalcázar, en la Cuchilla de Belalcázar, un negocio terriblemente grande hacia 1870 y de ahí para acá. Entonces, lo de la novela rosa es cierto, la colonización es una cuestión muy complicada. Hay unos colonos pobres que con miles de trabajo van a unirse con los mercados de aldea y de pueblo. Y hay otra cosa aquí, y es la colonización en resguardos indígenas de Cañamamo, Lomaprieta, San Lorenzo y la Montaña, o los resguardos indígenas en lo que es hoy en día Río Sucio, y es cuando llega, es un fenómeno bien interesante cuando llegan los místeres de las minas. Es un libro que tiene Álvaro Gardner. Doctor Albeiro, esos colonos pobres de que hablamos, podríamos decir que estas primeras fundaciones que llegaron esos trabajadores pobres fueron reemplazados por ricos. Y me refiero al caso, por ejemplo, de Sonsón.
Sonsón llegó, esos primeros colonizadores con don José Joaquín Ruiz Zapata, que fueron Fermín, el señor Arias, los señores Orozco, luego se fueron y Sonsón floreció como una comunidad rica. Lo mismo pasó en Salamina. Salamina entregaron tierras, terrenos, todo, y allí se formó también una sociedad muy rica, una sociedad muy importante, muy culta, y dio paso a la fundación de Manizales, que pasó exactamente lo mismo. Doctor Albeiro. La última parte no se la entendí O sea, por el ruido de fondo. el común denominador es, llegan colonos y empresarios, se establecen, florece la sociedad en ese lugar, Sonsón. Siguen a Salamina, florece Salamina. Sigue Manizales, florece Manizales, en detrimento de Salamina, de Sonsón, de Aguadas, de Abejorral. Entonces, ese fenómeno de que al principio son pobres y luego se van enriqueciendo en el camino, es algo típico del proceso de la colonización antioqueña. Primero hay una colonización o un desplazamiento o una migración o migraciones de colonos pobres, de colonos que consiguen algunos recursos en el viejo solar antioqueño, tienen que conseguir algunos recursos. Alguien tiene que ayudarle a comprar el hacha, el asadón, el regatón. Eso es complicado, eso vale, eso tiene unos costos. Entonces se van, organizan, pero luego le van a vender el título de propiedad. La concesión González Salazar le vende el título de propiedad. Luego, cuando los cabildos negocian con González Salazar y compañía, en fin, a los cabildos le entregan más o menos 12.000 fanegadas y reciben tierra aproximadamente 1.350 familias, entre 7 fanegadas, 8 fanegadas, reciben título de propiedad, pero los que no recibieron tierra, los que llegaron tarde al reparto, los que estaban por lejos retirados, y en los títulos alegados por la concesión González Salazar, esos tenían que vender el título de propiedad, y por eso asesinaron o cobraron justicia con Elías González, aplicándole la llamada ley de Huacaica. De modo que ahí vemos un ejemplo. Ahora, por supuesto, los colonos van avanzando. Lo que planteaba Jorge Enrique hace un rato. Primero la colonia agrícola. Primero están produciendo artículos de subsistencia para el mercado. Primero eso. Luego aparece la fundación de la aldea. Es el caso típico, lo tenemos en Manizales. Es típico el caso de Manizales. Primero llegaron los colonos desde 1836, se establecieron como una colonia agrícola y ya para 1848 dicen, fundemos aquí una aldea, un sitio para mercadear. Tampoco pensaban fundar una ciudad, un sitio para mercadear. Lo que pasa es que por otras razones y por tentáculos manejados desde Antioquia, a Antioquia le convenía una población conservadora en la parte del sur que limita con la aldea de María. Bueno, la aldea de María se va a fundar más tarde, con Villa María, porque hasta ahí llega por el río Chinchiná el Estado Soberano del Cauca y liberal. Sí. O sea, bueno, muchas gracias, doctor Albeiro. Entonces sí, nos queda más o menos claro que fue un proceso que enriqueció a mucha gente, no solo a los concesionarios de las grandes tierras, pero que también deja claro que no hubo grandes latifundios que se concentraron en manos de personas. Antes, al contrario, esos latifundios se repartieron. Doctor Jorge Enrique, hay una de las preguntas que tenemos es que si entendemos la colonización antioqueña como una empresa de caminos, porque vemos que se van fundando las ciudades en el lomo de las cordilleras y a través de los caminos, la inquietud de los participantes es, ¿cuáles de estas ciudades se fundaron con actas de fundación, se fundaron aprobadas por el gobierno? ¿Cuáles fueron naciendo y después se oficializaron? Y una pregunta que amarra todo esto es, si el camino de Felipe de Villegas se construyó, que ya habíamos dicho que no, ¿por qué le dio tanta importancia el gobierno español en 1816, cuando la reconquista en Antioquia,
al camino de Sonsón a Honda, que lo hicieron pues un camino principal? A ver, Rafael, sí. Con respecto a la primera pregunta sobre las actas de fundación, yo quisiera señalar lo siguiente. Cuando aparece el acta de fundación, que está respaldada además con una ceremonia, llamémosla ceremonia o rito, o como se quiere llamar, que es el trazado del poblado en cuadrícula con la plaza y se empiezan a construir, y la repartición de solares para construir los primeros edificios. Eso se da después de un proceso muy largo de consolidación de una colonia agraria. Es necesario que eso suceda. Eso no, esa previa narrativa nunca nos la muestran, o generalmente no la muestran. Siempre se habla de que llegó un señor y fundó, o unos señores y fundaron, y que a partir de la fundación es que aparecen los caminos, aparecen la agricultura y aparece el progreso, llamémoslo así. Y resulta que no es así. La fundación tiene que aparecer a partir de un proceso previo. Y ese proceso previo es de agricultores, fundamentalmente. Es de agricultores y artesanos y de arrieros que están consolidando una colonia que se va a convertir posteriormente en colonia urbana. Sí está retirada convenientemente de otro centro o de otro distrito parroquial que tenga concentrado también poder, porque si está muy cerca, eso no funciona. Y además las autoridades de ese previo poblado se van a oponer. Entonces, hay unas condiciones que se requiere que estén presentes para que esa fundación pueda prosperar. Ahora, con respecto al camino de Sonsón a Mariquita, en 1816, ese camino indudablemente es la vía más expedita de Antioquia al río Magdalena. Por eso es que finalmente se construye con presos de presos patriotas, porque los españoles en la Reconquista se preocupan por conectar a Antioquia con el río Magdalena y con la capital de la Nueva Granada. Entonces, ese camino es importante porque va a permitir el comercio internacional entre Antioquia y España y el mundo. Pero el papel que cumple Sonsón es supremamente importante porque no es solamente ese camino, sino el otro camino que no es un comercio internacional a grandes distancias entre Sonsón y Mariquita, sino también el camino hacia el sur, Aguadas, Salamina, Pácora, Salamina, Aranzazu, Manizales, Neira, que es una red de mercados relacionada con el occidente de Caldas, que son las minas de Marmato, Supía y Quiebralomo. Entonces, ese es el papel que va a cumplir Sonsón, fundamental, y que lo va a hacer la segunda ciudad de Antioquia antes de que Manizales la sobrepase y se convierta en la segunda. Entonces, doctor Enrique, ese es el hay papel. otros dos caminos. Hay otros dos caminos ahí. Entonces, el camino de Villegas es diferente al camino de los españoles en 1816. No, es el mismo, es el mismo. Es el mismo. Y hay otro camino que salía de Sonsón al río Magdalena que se llamó el Camino de Calón. Sí, no, ese sí no lo tengo presente, pero
A ver, lo que sucede es que es probable que haya varios senderos, varias rutas por Sonsón hacia el río Magdalena, y eso es evidente que incluso dentro de los indígenas, esos caminos de indios, pudieron existir muchísimos vestigios en esa época que permitían esa comunicación de alguna forma con el río Magdalena. Finalmente, Básicamente ese camino de Calón fue el que le dio origen a Argelia, al hoy municipio de Argelia, que llegaba a las tierras del Mulato, donde Gutiérrez González y su cuñado, el obispo, se refugiaron en época de Mosquera, y allí se escribió precisamente el poema que refería el doctor Albeiro sobre las memorias científicas del cultivo del maíz en Antioquia, que es pues un canto épico a la colonización antioqueña. Pasemos a otra pregunta que nos hace uno de los asistentes, y él dice: ¿por qué a todos estos municipios les pusieron nombres extranjeros? Pensilvania, Aranzazu, Neira, en fin, todos nombres extranjeros. Le decíamos que, pues, que los que fundaron o los que mandaban en esa época eran extranjeros, eran españoles, en fin. Pero no sé si ustedes tienen algo que aportar en cuanto a los nombres de estos pueblos de la colonización antioqueña, y nos piden también que les contemos un poquito de cuáles son los últimos pueblos de esa frontera colonizadora en el norte del valle y en el Tolima y de pronto en el Huila. ¿Cuál toma la palabra? Albeiro. Sobre los nombres. Salamina, pues por la isla de Salamina, ¿no? Nombre extranjero porque ellos tenían sus pretensiones. Tenían sus pretensiones. Pueden ser algunos con la pata al suelo, pero los que manejaban los hilos del poder eran más cultos y les gustaban mucho los nombres extranjeros. Neira por Juan José Neira, el general Juan José Neira. Aranzazu por la Virgen de Aranzazu, no por Juan de Dios Aranzazu, nada. Es por la Virgen de Aranzazu. Primó allí el aspecto religioso. Manizales por la abundancia de la piedra maní en las quebradas, en las quebradas de la zona, que era muy conocida en Antioquia. Entonces, cuando llegaron los colonos, vieron la cuestión de la piedra maní. Villa María, Villa Maná, ese fue el nombre inicial, Villa Maná. O sea, un nombre ya religioso. Pero alguien lo escribió mal y quedó Villa María, luego Aldea de María. Cabal, Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal por el general, el mártir de la guerra de independencia. En fin, eso, lo de los nombres sí es un embeleco. Eso, lo primero que se les ocurría y en el cabildo, en fin, y sobre todo las personas prestantes son los que eligen los nombres, no la gente humilde, los que manejan el cabildo. Bueno, la colonización se fue con mucha fuerza hacia el sur. Mire que llegó a Pereira en 1862, pero en Pereira ya había gente en Pereira cuando se va a fundar la concesión de tierra. En el Quindío hay problemas, eso es lento, es por la burila. La burila frena el proceso de el avance de los colonizadores. Eso lo cuenta bien Jaime Huitrago en el río corre hacia atrás. Y por ahí vi que alguien escribió que si los antioqueños, o ya los paisas, ¿no? Que si los paisas llegaron hasta Tuluá, se metieron por toda parte, invadieron por todos lados. En Cali y en Buga decían, ahí vienen estos paisarretes, una forma despectiva. Vienen los paisarretes a acostarse con nuestras mujeres, tienen mucha plata y son embaucadores. Entonces hay un desprecio y hay un freno y hay un choque. Eso lo vemos muy bien en la Fundación de Sevilla, Caicedonia y algunos pueblos recostados sobre la cordillera, hacia la cordillera occidental en el Valle del Cauca. Doctor Albeiro, ya pues vamos a ir cerrando. Alguien nos preguntaba que el libro Colonización, Fundaciones y Conflictos Agrarios se consigue y dónde se puede adquirir. Lo puede bajar de mi página web
albeirovalencia.com, ahí está, puede bajarlo. Perfecto. Y doctor Jorge Enrique, el libro Caminos y Fundaciones, yo sé que es editado por la Universidad Nacional y que la universidad lo vende, pero cuéntele usted a los participantes cómo lo pueden adquirir. Sí, en las librerías de la Universidad Nacional en Bogotá, no sé si en Medellín, de pronto sí, pero también por la página de la editorial de la Universidad Nacional. Ahí lo pueden conseguir. Sí. Entonces, pues es muy importante. Una última, de pronto, pregunta o inquietud que tienen algunos de los asistentes es referente, aunque ya lo dijo el doctor Albeiro, que había que comprar la tierra, eso no era gratuito, al principio pudo haber sido, pero luego había que comprarla. Dice que cómo se hacían las escrituras, cómo se titulaban las tierras, sabiendo pues que eran baldíos y que estaban en pelea los Villegas, los Aranzazu, con todo el mundo, inclusive con los mismos municipios. Para el caso de Manizales, desde 1852 empieza a hacerse el cabildo, empieza a anotar en un libro a quién le entregaban la tierra y dónde quedaba su parcela. Está todo contado allí, creo que son 1.450 personas que recibieron tierra, no recuerdo bien en este momento. Como ese es el libro de escrituras, ese libro desapareció, se perdió, estuvo perdido durante muchos años, luego apareció. Cuando apareció, una dama de Manizales empezó a copiarlo, lo copiaba, y ese libro se volvió a perder, se lo robaron, pero apareció el de las escrituras. Qué bien, yo tengo para anotar ahí que en el caso de Sonsón, pues don José Joaquín Ruiz Zapata lo hizo muy organizado y se conservan los archivos notariales desde 1800, no solo la adjudicación de solares en el casco urbano, sino la entrega de tierras también a muchísimos de los colonos, en donde figuran todos esos personajes que después fueron muy interesantes en Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira y Manizales. Y para terminar y antes de dar la palabra al doctor Moreno, yo quisiera como contextualizar hablando de esos tres grandes movimientos colonizadores que nos formaron a nosotros. El primer movimiento, que fue el de la conquista, obviamente, de 1500 hacia adelante, donde Antioquia, se forma la provincia de Antioquia y donde salen las grandes ciudades de ese siglo XVI, que fueron Santa María la Antigua del Darién, Cáceres, Zaragoza y Remedios, que tuvieron títulos de ciudad, fueron ciudades blasonadas, ricas en oro, y que hacia ahí se desplazaron muchísimos de los españoles. Luego hablaríamos de una segunda colonización cuando estas ciudades decaen, que es la fundación de Antioquia, la ciudad de Antioquia, luego Santa Fe de Antioquia, en donde parte de esa gente de Santa Marta, Cartagena y Mompox se une a la gente que traía el mariscal Jorge Robledo, fundan Santa Fe de Antioquia y se da una segunda colonización, Santa Fe de Antioquia, Valle de Aburrá, Río Negro, Marinilla. Y ya vendría esa tercera colonización, que es la que llamamos ahora colonización moderna, que es la que parte de Medellín, Santa Fe de Antioquia, Río Negro y Marinilla, y coge todo el suroccidente colombiano, que es lo que trabaja James Parsons, el doctor Albeiro Valencia Llano y el doctor Jorge Enríquez Guerra León Gómez, con magistral conocimiento. Les agradecemos mucho, entonces vamos a darle la palabra al doctor Moreno, presidente de la Fundación, para que él cierre el evento de esta tarde. Muy amables. Muchas gracias, Rafael Iván, Jorge Enrique, Albeiro. Qué buenos mapas, qué buenas historias, qué poesía. Yo aquí disfrutando con un vino mientras tanto. Salud. Ojalá todos nos hubieran acompañado así. De verdad, fantástica. Y aquí podemos quedarnos conversando toda la tarde. Pero dentro de esto mismo, hemos querido continuar y estar dentro de la Fundación con un tema que nos apasiona y lo queremos invitar para dentro de 8 días. El cable aéreo de Manizales a Mariquita en 1922.
construido. Estos son grandes obras de ingeniería. Fíjense ustedes cómo estas montañas y cómo estos deseos de caminos hacían hacer unas grandes obras de ingeniería. Inclusive ustedes hablaban de que cobraban peajes para pasar por los puentes, para pasar por los vías. Y se adelantaron al programa de 4G 2 siglos y estaba funcionando perfectamente. Qué bueno. Fíjense cómo ahora que están hablando nuevamente de los cables aéreos en Medellín, en Bogotá, cómo funcionaban desde esa época. Los invitamos dentro de 8 días, el doctor Ángel María Ocampo, el doctor Luis Fernando Sánchez, nos van a acompañar dentro de 8 días en el cable aéreo de Manizales a Mariquita de 1923. Y un saludo especial a nuestros asistentes. Vi que había descendientes, porque sí lo anunciaron, de los Villegas, de los Aranzazus, de los Silvestre, oyéndonos, es decir, de esos antiguos colonizadores. Fue una maravilla todos haberlos tenido acá, principalmente a ustedes tres, mis afectos muy grandes, absolutamente fantástica, fantástica, fantástica conversación. Qué conversación tan amena, tan agradable, y como dije al principio, conocer de Colombia todos los días nos enriquece a todos. Muchas gracias y de verdad una feliz tarde para todos. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a Rafael, a Albeiro, a Jorge Enrique, a todos nuestros participantes quienes nos acompañan otra vez más los sábados a las 4 de la tarde. Nos vemos de hoy en 8 y que tengan un buen fin de semana y un buen puente. Recuérdense traer a sus niños a las 11 de la mañana, las mañanitas con la historia. Bien, hasta luego.